de Jorge Mario Navarro Sáenz. Él es profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena. Él es trabajador del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena, Colombia. Es autor del libro Origen e Historia del Espiritismo en Colombia y nos va a acompañar hoy con una conferencia muy interesante que se llama Los médicos y la historia espírita. Entonces, le damos una bienvenida a Jorge por acompañarnos y vamos a hacer la oración que la señora Lucrecia Villarraga nos va a realizar, y les recordamos que en el espacio de chat ustedes pueden hacer preguntas que vamos a pasarle al final para que él nos las pueda contestar amablemente. Mil gracias. Muchas gracias. Entonces, todos unidos como nos encontramos en este instante, vamos a unificar nuestro pensamiento con todos los espíritus, guías, protectores del planeta Tierra. Y todos juntos queremos agradecer este momento, pedir a todos esos científicos que inspiren a nuestro expositor y que todo lo que él nos va a transmitir a través de su conferencia despierte en nosotros todos aquellos sentimientos y inquietudes que tenemos para confirmar. Maestro Jesús de Nazaret, médico de las almas, irradia y ilumina a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando en este instante y están unificados en esta conferencia, que todos recibamos un destello de luz de todos esos equipos de la medicina psíquica espiritual de los mundos superiores. Que la paz y la armonía y la luz reine hoy, mañana y siempre en todos los seres que poblamos la tierra. Que así sea. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, señora Lucrecia. Nos los dejamos entonces con la conferencia Los médicos y la historia espírita a cargo de Jorge Mario Navarro. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un saludo fraternal para todos. Están conectados, pendiente a esta disertación, que es un apéndice de la historia del espiritismo en Colombia, y hoy pues nos enfocamos en los médicos espíritas colombianos del siglo XIX y principios o la primera mitad del siglo XX. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Asociación Médico Espírita y a todos los integrantes de esta institución nacional por todas las disposiciones para la realización de esta charla. Entonces, iniciamos. Voy a compartir la pantalla. Bien, como mencionaba nuestra hermana Mira al principio, esta disertación se titula Los médicos y la historia espírita, y nos vamos a enfocar en los médicos espíritas colombianos del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como mencionamos hace un rato. Y el preámbulo de esta disertación la vamos a comenzar con la historia del Lazarino sin nombre. Esta es la historia de un joven oriundo de Cúcuta, año 1864, en el entonces Estado Soberano de Santander. Era un hombre no mayor de 30 años que padecía una enfermedad llamada filariasis linfática, también conocida como elefantiasis o enfermedad de San Lázaro. Este síndrome, que producido por unos parásitos llamados filarias, que son transmitidos por mosquitos, le obstruía el sistema linfático, causando a su vez el agrandamiento progresivo de varias partes de su cuerpo, las extremidades, el escroto y otras partes, ¿no? Esta enfermedad, que tenía estas manifestaciones a nivel físico, le impedían tener cierta comodidad para sentarse, para dormir, incluso para moverse libremente. El joven elefanciaco, además de padecer esta enfermedad o este padecimiento físico,
tenía graves problemas económicos, lo que le impedía buscar ayuda en los médicos de la época para aliviar o sanar esta enfermedad. Tenía un amigo de nombre Abel, también de esta ciudad, Cúcuta, que siempre estaba pendiente para procurar por lo básico, la alimentación, un lugar para vivir. Y Abel siempre buscaba la manera de que su amigo pudiera tener al menos la visita de un médico que tratara de aliviar esta dolencia que cada vez era más compleja, cada vez era más fuerte. Y lo más fuerte, valga la redundancia, era el rechazo social que recibía de sus cercanos, porque esta enfermedad lo deformaba y la gente tenía cierto temor por los elefanciacos que, digamos, no encontraban la manera de sanar esta enfermedad. Abel, como mencionábamos, estaba pendiente a todo lo que tenía que ver con su amigo, pero tampoco tenía todos los recursos como para contratar un médico de cabecera y seguir un tratamiento. El 15 de diciembre de ese mismo año, Abel lee una noticia esperanzadora que había sido publicada en la edición número 192 del Diario Oficial de los Estados Unidos de Colombia. Y el remitente de este mensaje estaba en Tunja, Boyacá, y envió, digamos, esta notificación al Diario Oficial el 2 de noviembre de 1864. Abel le comunica a su amigo sobre esta noticia y se llena de esperanza. Noticia que había sido publicada por el médico espírita Joaquín Calvo Mendívil, que, como mencionamos, estaba residiendo en la ciudad de Tunja en ese momento. Estamos hablando de 1864. En la convocatoria se ofrece a los elefanciacos pobres que se acerquen hasta su consultorio, en este caso en Sogamoso, donde residía también temporalmente, porque era un hombre que viajaba muchísimo haciendo investigaciones médicas sobre elefantiasis y al mismo tiempo aprovechaba para divulgar la doctrina espírita. En la convocatoria se ofrece hospedaje y alimentación para los elefanciacos que procuren por los tratamientos que él ofrecía. No iban a pagar nada y no se iban a preocupar ni por alimentación ni por estadía, puesto que él les ofrecía todo para llevar a cabo esta investigación con un doble objetivo: documentar todo lo relacionado con la enfermedad y, digamos, experimentar con tratamientos que aliviaran o sanaran esta dolencia física. El joven Lazarino, ahora esperanzado con la noticia que le daba su amigo Abel, inició una dura travesía con todas las dificultades que tenía para moverse de 382 kilómetros desde Cúcuta hasta Sogamoso. Estaba completamente ilusionado porque veía ahora una ventana, una oportunidad para tener alivio o sanación a través de un tratamiento de una persona que, dedicada a ayudar a su prójimo, al prójimo más necesitado, como era el doctor Joaquín Calvo Mendívil, le ofrecía la oportunidad de sanarse, de curarse. Pues, lleno de esperanza, lleno de tanta ilusión, decide hacer el esfuerzo de trasladarse de Santander hasta Boyacá. Sin embargo, cuando llega a esta ciudad, no es el único que asiste a la convocatoria, que tiene una asistencia masiva de muchos elefanciacos que quieren, con el mismo anhelo que el lazarino sin nombre, curarse de esta enfermedad. Y toda la ciudad, todo el distrito de Sogamoso se ve invadido por elefanciacos que vienen de muchos lugares del país, buscando una esperanza en el doctor Joaquín Calvo Mendívil. Los vecinos, preocupados por lo que ocurría en su ciudad, se quejan ante el alcalde, pues aquella convocatoria se había salido de control y necesitaban
controlar la logística, necesitaban buscar un lugar que cumpliera con las disposiciones sanitarias para atender a los enfermos que andaban esparcidos por todo el distrito. La convocatoria se tuvo que suspender y tristemente el joven Lazarino sin nombre regresó ahora completamente decepcionado a Cúcuta, donde no se supo más de él. Abel, sin embargo, trató de luchar y con varios amigos y periodistas publicaron una noticia en un periódico de Cúcuta pidiendo la ayuda y la comprensión de los colombianos para ayudar al doctor Joaquín Calvo Mendívil en esta empresa que había planificado desde hace muchos años, con el que pretendía ayudar a los elefanciacos e incluso a los leprosos que estaban completamente desprotegidos y eran rechazados por la sociedad. El joven elefanciaco, como mencionábamos, deprimido y desesperanzado con esta oportunidad que consideraba perdida, regresó a Cúcuta, donde tristemente no se supo de él. Y es con el doctor Joaquín Calvo Mendívil que iniciamos la primera parte de las semblanzas de los médicos espíritas del siglo XIX. Ya habíamos hablado de él en el seminario Historia del Espiritismo en Colombia, Nuevos Datos Históricos, pero hoy reafirmamos la información que tenemos sobre él y otros datos nuevos relacionados con su profesión y con su vida. Joaquín Calvo Mendívil nació en Bogotá en 1822. Sus padres fueron Petronila Mendívil Borrero y José María Calvo y Ortega. José María Calvo y Ortega, un hombre comerciante y además que trabajaba en la legislación del país en esa época, ya estaba luchando por buscar mejores condiciones de vida y de atención para los elefanciacos. Es en su padre, José María Calvo, que recibe esta influencia o el primer impulso para dedicarse a ayudar a estos enfermos. Fue enviado por sus padres a estudiar medicina en la Academia de París, donde obtuvo el grado de doctor, después de presentar y sustentar su tesis en francés el 14 de enero de 1848. Tesis que lleva por título Disertación sobre el grado de importancia que se le debe otorgar a la anatomía en la medicina propiamente dicha. Trabajo que está resguardado actualmente en la colección de tesis de medicina de la Biblioteca Nacional de Francia. Durante el tiempo que estudió en Francia, tuvo entre sus maestros a eminencias médicas. Y podemos mencionar algunos en la noche de hoy, entre ellos al médico cirujano francoamericano Philippe Abel Ricoeur, que realizó importantes aportaciones a la medicina en el campo de la urología y las enfermedades de transmisión sexual. Describió los diferentes estadios de la sífilis, demostrando en 1838 que esta y la gonorrea no eran la misma enfermedad como se creía en ese momento. También tuvo como maestro al médico francés nacido en Poitiers, Pierre-Adolphe Piorry, quien inventó la pleximetría y fue el creador de los términos médicos toxina, toxemia y septicemia. Y no podemos dejar de mencionar al médico francés Armand Trousseau, que alcanzó un enorme prestigio en su época con la publicación de diversas obras donde hablaba de terapéutica médica, clínica, que tuvieron gran repercusión en la época. Se le conoce como el descubridor del signo de Trousseau, que consiste en realizar una presión sobre el tronco nervioso, lo cual provoca una contracción espasmódica de los músculos correspondientes cuando existe disminución de los niveles de calcio en la sangre, conocido como hipocalcemia. Estos son tres de los médicos que mencionamos y hacemos énfasis en Armand Trousseau, quien tuvo una influencia fuerte en él, por un debate que se va a presentar más adelante en Colombia y que hablaremos de esto más adelante. Después de presentar su tesis, de sustentarla y de ser graduado como médico, regresa al país con la ilusión de poner en práctica sus conocimientos médicos. El 12 de septiembre
de 1848, unos meses después de graduarse, llega a Mompox y realiza una cirugía al señor Candelario Barrera de una fístula urinaria uretral. Lastimosamente, el tratamiento no surge efecto y la cirugía no tiene el efecto esperado y el paciente muere. Para el doctor de la ciudad, Joaquín Bernal, el médico recién graduado, que tenía apenas 26 años, tuvo negligencia médica por usar, según él, dosis que no correspondían a las habituales según las normas de la Facultad Central de Medicina, donde lo denunció públicamente. Esto ocasionó que el doctor Calvo Mendívil tuviera dificultades en los años siguientes para ejercer su profesión como él esperaba y como su padre anhelaba, por la influencia y por el ejemplo que había inculcado en él. En los años siguientes se casa con Elena Vilar, con quien tiene una hija también llamada Elena, pero en ese lapsus no solamente la denuncia de Joaquín Bernal le dificulta su ejercicio como médico, también el servicio militar interviene en su cometido, en su deseo de servir como médico. Por imposición del gobierno, debe prestar el servicio militar durante varios años y lapsos de tiempo diferentes y alcanza el grado de capitán en 1851. Después de terminar con los compromisos militares en este año, es asignado como agente supervisor en Sabanilla, en el muelle, donde poco tiempo de llegar muere su esposa y tiene que aprender a sobrellevar esta situación, pues fue una muerte repentina, que no la esperaba. Al poco tiempo de morir su esposa y siendo consciente de que él no estaba facultado, no tenía las habilidades para ejercer este cargo en el puerto, pues él era médico de profesión, tiene problemas en la aduana y es obligado a abandonar el cargo y se abre un proceso ante la justicia en Barranquilla para determinar cuál fue el grado de responsabilidad en el problema que hubo en este muelle. Como no era necesaria su presencia en la ciudad, decide regresar a Bogotá. Casi 2 años después, conoce a la que fuera su segunda esposa, María de los Ángeles Azcuénaga, y a las semanas de haberse casado con ella, el escándalo de Barranquilla se hace público, es multado, y ante el escándalo, la familia de la esposa obliga a que ésta deje a su marido y tramitan un divorcio civil. Joaquín Calvo Mendívil trata por todos los medios de que su matrimonio no sea malogrado y busca ayuda en las autoridades civiles y eclesiásticas sin ningún éxito. Es obligado en este lapsus, en que estaba sufriendo mucho por el abandono de su esposa, a volver a la guerra, pero después de cumplir con este compromiso, decide abandonar el país en diciembre de 1854 con el deseo enorme por la decepción que tenía por todo lo que había pasado de no volver más al país. Sin embargo, en 1861, abril para ser exactos, recibe noticias sobre su padre, quien estaba muy enfermo, y en junio de ese mismo año su padre fallece, por lo cual decide regresar, ahora con el conocimiento de la filosofía espírita en su haber, en su diario vivir. Esa filosofía espírita lo había cambiado completamente y le había hecho comprender las causas o las posibles razones por las cuales había sufrido tanto desde su graduación y su regreso al país en 1848 hasta 1854, donde decide regresar a París. Ahora conoce la doctrina espírita en su auge en la capital francesa. En 1864, realiza la convocatoria para ayudar a los elefanciacos, que suspende temporalmente para poder cumplir con todas las disposiciones legales y los requisitos que mandaba la alcaldía de este distrito. Los elefanciacos que llegaron tuvieron que regresar, pero él después logra
obtener todos los permisos y poner en ejecución su proyecto de ayuda a los elefanciacos pobres del país. En 1866 inicia un gran debate que es registrado en la revista La Homeopatía, que era el órgano de divulgación del Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. Aquí los médicos homeópatas y los alópatas tienen un debate sobre el grado de resultados positivos que tiene una y otra terapéutica. Entre los homeópatas estaba Ignacio Pereira, Salvador Álvarez, Peregrino San Miguel, Manuel María Madiedo, entre otros. Entre los alópatas, Joaquín Calvo Mendivil, Ricardo de la Parra, Marcelina Liévano, Francisco Rendón, entre otros. Después de varias semanas intercambiando conocimientos, donde ambas posiciones demostraron conocimiento, propiedad, experiencia y resultados, tanto positivos como negativos, Joaquín Calvo Mendivil seguía e insistía en que la alopatía era la respuesta y utilizaba las teorías y la experiencia que le había transmitido su profesor Armand Trousseau durante sus estudios en París para defender su posición desde la alopatía. Sin embargo, después de revisar y debatir con sus colegas homeópatas, decide aceptar este tratamiento y se hace miembro titular del Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia, ese mismo año, 1866. Desde entonces toma ambas terapéuticas para ampliar o amplificar los recursos para poner a disposición para ayudar a sus pacientes, especialmente aquellos que no tenían recursos. De todos los alópatas, el único que no aceptó la homeopatía como una terapéutica eficaz fue Ricardo de la Parra. Ese mismo año, 1866, y el siguiente, Joaquín Calvo Mendivil empieza a pedirle a sus colegas que interrumpan el debate cuando son inútiles solo para alimentar la vanidad y el orgullo, y les hace un llamado para que ambos unan fuerzas para ayudar aún más a quien lo necesita, médicamente hablando. Esto lo dice en un texto que lleva por título La ciencia como medicina y como caridad, en la que reconoce que existen enfermedades que no pueden ser curadas, pero aún así él hará su máximo esfuerzo desde la homeopatía y la alopatía, ahora como parte de su profesión, para aliviar o sanar a los enfermos, donde solo la divinidad tiene la última palabra. Al mismo tiempo, divulgaba la doctrina espírita por donde transitaba con su proyecto médico, que estaba alcanzando un grado de divulgación máximo en este momento, pues por donde iba ganando adeptos, así como seguidores que se iban afianzando también en el conocimiento espírita. Ya en este año, Joaquín Calvo Mendivil comprende que en el tipo de mundo que vivimos, muchos casos de salud son expiatorios y otros probaciones. Pero sabe que su tarea como médico es aliviar y procurar el bienestar de sus pacientes en la medida de sus posibilidades, siendo consciente que la última palabra la tiene la divinidad, como mencionamos hace un momento. Entre los médicos alópatas que no aceptaron la homeopatía estaba Ricardo de la Parra, conocido como el apóstol de la beneficencia, que a pesar de tener estas diferencias a nivel profesional, no estaba, digamos, llevando esto a terreno personal y mucho menos para afectar a los enfermos que necesitaban la ayuda desde cualquier ángulo o desde cualquier posición médica. Ricardo de la Parra nació en Iza, Boyacá en 1815 y desencarnó en Envigado en abril de 1873. Sus padres fueron Ignacio de la Parra Soler y Ana Gregoria Díaz, pero en su tío, Juan Nepomuceno de la Parra Soler, encontró un benefactor que favoreció sus estudios desde los 9 años, llevándolo a Bogotá, donde estudió en el Colegio del Rosario y luego en la Facultad Mayor. Obtuvo los grados de medicina y abogacía porque era un estudiante brillante, dedicado. Y también
adquirió conocimientos en filosofía, literatura, matemáticas e idiomas, entre ellos el francés. A pesar de todo este conocimiento, o más allá de este conocimiento, su entrega a la medicina fue total. Publicó varias obras, entre ellas Ensayo sobre el Sahara de Moisés, en la que habla sobre elefantiasis. Se publicó en París en 1864. También era un gran disertante sobre filosofía y moral, y en un intercambio de cartas con el también espírita Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal, logra hacer un compendio de intercambio de misivas que es publicada en Bogotá en 1868. Su obra más notable, Elefantiasis de los griegos, se dedica a explicar la naturaleza de esta enfermedad y una forma segura de sanarla, ¿no? de atenderla, de curarla. También es publicada en Bogotá en 1868. Y podemos decir que la dedicación de Ricardo de la Parra a los enfermos de elefantiasis y a otros que también procuraban por sus servicios médicos o sus atenciones médicas, que eran de una entrega magnífica, se intensificó cuando conoció el espiritismo. José María Samper, que lo conoció y se consideraba su amigo, decía que Ricardo de la Parra nunca fue niño, pues la seriedad de sus ideas y el amor al estudio fueron tan fuertes que se revelaron en su adolescencia. Cuando era adolescente, lo que quería era estudiar y saber para buscar la manera de ayudar. Nunca fue joven, dice Samper, ni las pasiones lo arrastraron, ni el placer lo sedujo, ni el amor al deleite, ni se dejó conquistar por el atractivo de los vicios. Un espírita convencido, gran estudioso de las obras de Allan Kardec y un medium disciplinado, pero lo más significativo de su dedicación fue su dedicación a la beneficencia, a la caridad por medio de la medicina, para aliviar las pesadas cargas de todos los enfermos que buscaban su atención, y especialmente de aquellos que no tenían recursos para pagar por sus servicios, y especialmente los elefanciacos, que eran los dolientes excluidos de la sociedad, de la vida y de la esperanza. Él mismo, sobre los años dedicados a ayudar a los elefanciacos y a otros enfermos, decía: yo bendigo a la providencia divina que señaló este destino a mi vida, que me impuso esta nobilísima tarea, que me ha dado vida larga, robustez y salud perfecta para darles cima. Palabras de Ricardo de la Parra, el apóstol de la beneficencia. También mencionamos en el debate a Ignacio Pereira, quien en el debate también conoció la doctrina espírita. Recordemos que Joaquín Calvo Mendivil no desaprovechaba ninguna oportunidad para divulgar la doctrina. Así que Ignacio Pereira, persuadido por su colega, decide iniciar investigaciones en mediunidad y en lo que tiene que ver con la filosofía espírita. ¿Pero quién era Ignacio Pereira? Nació en Bogotá en 1827 y falleció en 1879, licenciado y doctor en medicina. Entre los años 1841 y 1850 sufrió una inflamación bastante fuerte en una de sus rodillas. El tratamiento alopático que seguía este proceso no logró sanar esta dolencia, por lo que se le recomendó la amputación. Él no aceptó este diagnóstico y buscó otra opción en la medicina homeopática, logrando ser curado por el doctor Víctor San Miguel, el padre de Peregrino San Miguel, uno de sus colegas en el Instituto Homeopático. Desde entonces, decidió dedicarse al sistema homeopático y estuvo muy interesado en estudiar la elefantiasis para procurar el bienestar o la sanación de estos dolientes. Además, en 1861, expuso su teoría del origen parasitario de las enfermedades algunos años antes que Pasteur. Algo increíble, sin embargo, en el doctor Pereira su teoría no tuvo aceptación ni la trascendencia que tuvo en Pasteur.
Fue médico del Hospital Militar de Bogotá en el siglo XIX también, y al igual que sus colegas Ricardo de la Parra y Joaquín Calvo Mendivil, como ya mencionamos, se dedicó a ayudar a leprosos y a elefantiasis. También publicó algunas obras, entre ellas Elefantiasis de los griegos en 1867 y Lazareto en 1870. Otra manera de llamar a los enfermos de filariasis. En 1865, con Salvador Álvarez, que participó en el debate también con Joaquín Calvo Mendivil, y además era su cuñado, pues estaba casado con Mercedes Calvo, y Peregrino San Miguel, entre otros, fundan el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. En 1866 comienza a dedicarse a la investigación mediúnica y al estudio del espiritismo. Investigación que lo llevó incluso a tener una relación de intercambio de misivas con Allan Kardec. Una de esas cartas quedó publicada en la Revista Espírita de octubre de 1868, en la que Ignacio Pereira cuenta que en una sesión mediúmnica su hermano Genaro Pereira le dice que la enfermedad que sufren algunas plantaciones, entre ellas la papa, que tenía gangrena seca producida por un parásito vegetal llamado Perisporium solani, ocurría por influencia del planeta Júpiter. Le recomendó que no siguiera estas investigaciones solo y que además debía pues pedir las orientaciones de quien tuviera más experiencia. Así envía esta carta, que como dijimos queda registrada en la Revista Espírita de octubre de 1868, desde el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia, donde era miembro fundador, como Kardec lo registra en esta edición. En ella expone lo que le dice su hermano Genaro, y los espíritus, Agago y Bagui, el doctor Bagui, le contestan a estas inquietudes diciéndole que todos los planetas del sistema solar y de otros sistemas influyen sobre sus vecinos. Sin embargo, creer que estos cataclismos, estas perturbaciones que azotan el planeta, son solamente originados por esta influencia es un error, puesto que estas perturbaciones se deben al movimiento de leyes naturales que cada cierto tiempo ocasionan cataclismos que buscan organizar o cambiar la estructura física del globo mientras azotan a su población para que desarrolle su sentido moral, su intelectualidad y puedan poner en práctica la caridad y la fraternidad entre ellos para ser previsivos ante estas perturbaciones o estos cataclismos, enfermedades, inundaciones, etcétera, que azotan el globo. Y llegan aún más y le dicen que no se puede creer que solamente la influencia de los planetas ocasionan que estos cataclismos que aparecen en ciertas épocas obedecen a sentimientos o ideas apocalípticas. Insisten que son el resultado del movimiento de leyes naturales y el proceso de evolución que vive el planeta. Esto lo pueden ver, como les mencioné, en la Revista Espírita de octubre de 1868, con el título Influencia de los planetas en las perturbaciones del globo terrestre. Algo curioso de Ignacio Pereira es que en 1870, después de profundizar en estos temas, decide abdicar de la doctrina espírita y alejarse de la práctica mediúnica. Sus razones personales, por ataques que recibía en ese momento, decidió alejarse y continuar con su vida, digamos, normal. Esta abdicación la hace pública en la revista La Caridad y deja claro que no quiere saber más nada de la doctrina espírita ni de las manifestaciones mediúnicas y quiere dedicarse pues, a su vida como médico. Otro doctor del siglo XIX que merece toda nuestra atención es Gabriel Nieto Luna, cofundador del primer centro espírita del Líbano, en Tolima. Gabriel Nieto Luna nació en Cali en 1830 y desencarnó en el Líbano en 1896. Un caleño de nacimiento que se estableció con su familia en el Líbano
durante el periodo de su fundación, que fue promovida por el general Isidro de la Parra. En la década de 1870, con el general Isidro de la Parra y el agrimensor Ramón María Arana, fundan el primer centro espírita del Líbano, en el que algunos registros históricos que hemos encontrado nos narran episodios de materializaciones de espíritus. Gabriel Neto Luna ejercía su profesión como medio de subsistencia, sin duda, como se hace en todos los casos, en la mayoría de los casos. Pero también fue un hombre caritativo al servicio de los más pobres. Siempre estaba presto a aliviar las dolencias del cuerpo de los enfermos y después de conocer la doctrina espírita, a esparcir consuelo en las almas. La lucidez que le llegó con el estudio de la doctrina espírita le permitió comprender que en un mundo de pruebas y expiaciones en el que pululan enfermedades y o dolencias físicas, él debía contribuir como buen cirineo a aliviar esas cargas. Comprende, como le explica la doctrina espírita con sus postulados y la realidad espiritual, que él debía ayudar a aliviar estos pesares y estas dolencias. Así lo hizo hasta el último día de su existencia terrenal en esta época. Con él terminamos las semblanzas del siglo XIX y empezamos la segunda parte, siglo XX, con Luis Gregorio Páez Gualtero, quien nació en 1840 en Buenavista, Boyacá, y desencarnó en Bogotá en 1918. Fue llamado el médico de los pobres. Fue un médico homeópata colombiano, fundador del Instituto Homeopático que actualmente lleva su nombre y que está ubicado en la ciudad de Bogotá. En 1866, el doctor Luis Páez se enfermó de fiebre perniciosa, y así como Ignacio Pereira, ningún tratamiento alópata pudo curarlo. Como aquella dolencia no se alejaba, acudió ante el homeópata José Peregrino San Miguel, quien finalmente logró curarlo. Desde entonces se adentró en el sistema de Hahnemann. En 1869 fue nombrado como miembro honorario del Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia, en donde ya varios de sus miembros, o de sus inscritos y adeptos, se dedicaban a la divulgación del espiritismo. Entre ellos, Joaquín Calvo Mendivil, Ignacio Pereira y allegados que no eran médicos sino abogados, pero que apoyaban a sus amigos Rafael Rivas y Secundino Álvarez Mendoza. Rafael Rivas, quien sería también divulgador de la doctrina espírita y a finales del siglo XIX, presidente de la Sociedad Espiritista de Bogotá. Secundino Álvarez, uno de los espíritas que tomó la iniciativa de fundar la revista espírita Luz de Sion, que tenía contacto con José María Fernández Coladí. Así que vemos que en el Instituto Homeopático con sus colegas y amigos, Luis Páez conoce el espiritismo. En 1884 ya aparece inscrito en la revista espiritista colombiana El Cosmos, que era el órgano de divulgación de la Sociedad Espiritista de Bogotá y de la Sociedad Ontológica de la misma ciudad, como agente distribuidor de sus números en Guaté. Y además como parte del movimiento espírita colombiano del siglo XIX que empezaba a conformarse y a tener resultados positivos en su unificación. Después de la firma del concordato en 1887, la homeopatía empezó a ser atacada porque se le consideraba atrevidamente como un apéndice del espiritismo o viceversa, por lo que fue retirada del pensum de los estudios médicos. Luis Páez se propuso defenderla y a mostrar su carácter serio y científico para que fuera respetada. Batalla que le costaría muchísimos años, pero que no abandonaría, pues su convicción era firme. El mismo ahínco lo dispuso en la defensa y divulgación del espiritismo, y en 1910 funda, junto con Manuel José López y Julio Sierra, el Centro Espírita León Denis, iniciativa que fue celebrada y publicada en la revista espírita Luz Unión de España, de la que Amalia Domingo Soler había sido años antes, tiempo antes de su desencarnación, su redactora, su jefe de redacción, y Esteban Marata, su director.
En la revista espírita Luz de Unión hay un homenaje a Luis Páez en la edición de febrero de 1910, titulada 1840, en la que se le hace un homenaje por su dedicación a la homeopatía y cómo utiliza esta terapéutica para ayudar a todas las personas que requieren su atención. Algo impresionante de Luis Páez es que organiza un horario establecido para los enfermos que no podían pagar por su tratamiento o aquellos que podían pagar menos. Entonces, organiza todos estos horarios de atención y además en sus espacios en que atendía a los pobres, se acerca a ellos, era muy amable, era muy amigable, para más allá de darle un tratamiento físico, dar también orientaciones espirituales, orientaciones fraternales, de amigos. Esto fue muy alabado en Luis Páez, quien se entregó tanto a la medicina y a la divulgación del espiritismo con mucha fuerza. A manera de homenaje, no podemos dejar de mencionar a Luis C. Uribe, que sabemos es considerado como una de las mentes más lúcidas y brillantes de su tiempo. Nació el 29 de agosto de 1872 en Sitio Viejo, zona de Titiribí, Antioquia, jurisdicción del entonces Estado Soberano de Antioquia. Un excelente médico, aunque también se inclinó por la docencia y por el campo investigativo. Y entre sus investigaciones resaltan el hematozoario de la Verán, que era el agente productor de paludismo, investigación que lo llevó a ser miembro importante de la Academia Nacional de Medicina. Otras investigaciones destacables son la fiebre amarilla, el tratamiento contra la sífilis, etc. Siempre procurando en su labor como médico profundizar en las enfermedades, en sus causas, para tratar de buscar tratamientos eficaces que aliviaran o sanaran estas enfermedades. También era un gran orador, un gran disertante, y en su labor legislativa tuvo varios discursos. Entre ellos destacamos dos: la libertad de la conciencia religiosa, que fue pronunciado para defender a los protestantes de Antioquia que no habían podido realizar un congreso por imposición del gobierno de esa región. Él hace un llamado a respetar las creencias religiosas de las personas y que debía haber libertad de culto en este país para que los católicos no se creyeran con la potestad de atacar a aquellos que creían en religiones o doctrinas diferentes. Otro trabajo importante lo hizo en favor de los leprosos. Y en esta disertación exhortaba al gobierno para mejorar las condiciones de vida y de atención de estos relegados de la sociedad, que vivían hacinados y que vivían olvidados a merced de los efectos fuertes de esta enfermedad. Así se dedicó a buscar mejores condiciones para los leprosos y para otros enfermos. Otro homenaje lo haremos para Juan de Dios Parra, que también conocemos, gracias a la labor que hizo Colombia Montoya en sus investigaciones sobre la historia del espiritismo en Colombia, en las que se hicieron posteriormente. Quien era un médico homeópata y alópata. Como espírita convencido, fundó el centro espírita La Voz del Secreto en el Líbano, y como medium curativo tuvo la disciplina y disposición para atender a quienes procuraban por su ayuda. Entonces era un doble trabajo a nivel espiritual, con incidencia física, y a nivel profesional, para tratar de aliviar los padecimientos y las enfermedades físicas de quienes buscaban su ayuda. Siempre estuvo dispuesto a examinar y aliviar a sus pacientes y a dedicar tiempo a aquellos que no tenían los recursos suficientes para pagar por un tratamiento. Otro espírita, médico, que con la filosofía espírita logra amplificar su labor profesional, dándole un sentido de humanidad y de instrumento de la cual la divinidad se valía para consolar a los desvalidos. Con Juan de Dios Parra terminamos esta segunda semblanza y aprovechamos para hacer un paréntesis que titulamos Fe de Ratas. En el seminario Historia del Espiritismo en Colombia, Nuevos Datos Históricos, que se realizó el 16 de enero de 2021, este año,
por disposiciones y organización de la Federación Espírita de Cundinamarca, hablamos de Joaquín Calvo Mendivil, pero en ese momento, por problemas de edición, pusimos información que no debía ser. En ese momento queríamos hablar de los padres, pero por tiempo decidimos pues omitir esta parte y mencionarla el día de hoy. Pero se quedó la información que decía Joaquín Calvo Mendivil Borrero. Borrero es el nombre, el apellido materno de su madre, Petronila. En el proceso de edición quedó Mendivil Borrero, lo que no es correcto. Su nombre es José Joaquín Calvo Mendivil. Entonces aprovechamos para hacer esta corrección. También hablamos de Dolores Lotero Sea, hermana de Eliodoro Lotero Sea, uno de los pioneros del espiritismo en Antioquia, y eran parientes de Luisa Uribe. En ese momento queríamos hablar de las primeras noticias que se dieron en Antioquia sobre espiritismo en 1866 y en 1867. Mencionábamos que uno de los autores de esa noticia había sido José Eleuterio Arango, esposo de Dolores Lotero. Pero en ese momento dijimos que era el esposo de Dolores Lotero Sea, hermana de Lotero Sea, y es incorrecto. Lo correcto es que es esposo de Dolores Lotero de la Calle, tía de Eliodoro Lotero Sea. También dijimos en ese momento que eran parientes de Luisa Uribe por parte de su mamá, lo que tampoco es correcto, sino que son parientes por parte de padre. Entonces aprovechamos para hacer estas correcciones y que tengan en cuenta para quien quiera pues profundizar en estos aspectos. Como reflexiones finales, podemos decir, como bien dice la doctrina espírita, vivimos en un mundo de pruebas y expiaciones, donde hay cataclismos, enfermedades y situaciones que azotan al globo y a los habitantes. El médico, y aún más el médico espírita, tiene entre sus obligaciones de disponerse, entre sus facultades y su conocimiento, para aliviar las enfermedades que son producto o causadas por eventos de esta encarnación o de otras, para aliviarlas, para procurar mermar el efecto, digamos, considerado negativo por nosotros, dado nuestro estado moral, nuestro estado evolutivo, para aliviar estas enfermedades, para aliviar sus efectos, y que no nos sintamos abandonados en este mundo tan complicado, donde vivimos espíritus aún encarnizados en defender o digamos, mantener el culto al ego y al egoísmo, y que no estamos conectados con la divinidad para practicar la caridad, desarrollar el sentido moral. Los médicos tienen la tarea de aliviar las enfermedades que surgen para hacernos romper esa costra producida por el orgullo y el egoísmo, traducidas en enfermedades. Desde este punto de vista, y por las experiencias, anécdotas y el derrotero que hemos expuesto esta noche, vemos que los médicos que se disponen, que tienen el conocimiento espírita además como instrumentos de la divinidad, se convierten en consoladores para sobrellevar las cargas que producen las enfermedades en nuestro planeta. Con estas reflexiones agradecemos su atención y muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorge Mario, por esa disertación tan interesante que nos compartes a todos. Bueno, tenemos más de 77 conectados de distintas partes del país, de otros países. Tenemos personas de Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla, Santa Marta, de Cali, Mosquera, Facatativá, Madrid, de Neiva, Ibagué, de Guayaquil, Ecuador, de Arequipa y Lima en Perú, de República Dominicana, de Venezuela, de la ciudad de Panamá. Y bueno, vamos a recoger algunas de las preguntas que digamos que han escrito en el chat, que son las siguientes. Dice, ¿qué podría llamar la atención de los médicos de esa época histórica para vincularse y convencerse de la doctrina espírita? Bueno, es una pregunta interesante porque cuando estábamos haciendo esta investigación, nos dábamos cuenta que había muchos médicos involucrados
con el tema de la doctrina espírita y la divulgación, pero también realizaban campañas para ayudar a los pobres, y es que las condiciones de salud del país en esa época eran bastante fuertes, había mucho abandono estatal para con los pobres que estaban enfermos con dolencias graves, padecimientos graves como lepra, como elefantiasis. Entonces yo pienso que cuando ellos conocen la doctrina espírita se dan cuenta de que estos están espiando, viviendo experiencias expiatorias en muchos casos y probaciones en otras, como es natural, pero en los casos más fuertes ellos deciden como convertirse en instrumentos y ser útiles, porque si el gobierno no tiene la capacidad de abarcar a todos los enfermos, pues alguien tiene que hacerlo. Entonces, son espíritus que desde mi punto de vista tienen la suficiente o tenían la suficiente lucidez para entender que la doctrina espírita los estaba, digamos, llamando a ser instrumentos de consuelo, de sanación, de alivio. Y con toda la disposición que tenían, pues lo lograron, dejaron un derrotero que los médicos de la actualidad y sobre todo los espíritas pudieran seguir. Vale, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otras dos preguntitas. La siguiente es, ¿se conocen de algunas publicaciones de temas médico-espíritas realizadas por estos médicos en estas épocas históricas? Sí, tenemos varias, de Ricardo de la Parra, de Joaquín Calvo Mendivil, que aquí mostramos unos extractos. Pero ellos tienen más disertaciones en las que hacen mezclas o combinación de su conocimiento médico con la filosofía espírita. Es porque entiendo que, como lo dije durante la disertación, que la doctrina espírita amplifica y le da un sentido existencial, trascendental a su profesión. Entonces ellos se dedican en cuerpo y alma a ejecutar estos proyectos y ayudar a los pobres porque saben que es una necesidad corporal, encarnatoria y una necesidad espiritual. Entonces sí hay muchas publicaciones de varios médicos. Vale, gracias. Tenemos aquí la última que dice, los médicos espíritas presentados en la conferencia que no tuvieron la oportunidad de viajar a estudiar en Francia, ¿cómo conocieron al espiritismo? Bueno, como Francia era el país, digamos, predilecto para ir a formarse, muchos, no solamente Joaquín Calvo, iban a estudiar no solamente medicina, sino otras profesiones. Entonces muchos colombianos estaban interesados en lo que pasaba en Francia a nivel literario, a nivel artístico, a nivel político, a nivel profesional. Entonces fueron muchas las fuentes por las cuales llegan noticias del espiritismo a nuestro país. Revistas, periódicos, cartas, que ahorita encontramos cartas de Camilo Flammarion, que intercambiaba con uno de los pioneros espíritas en Colombia, donde empiezan a hablar de la doctrina. Y resaltamos a Joaquín Calvo Mendivil porque es el que tiene como la gran disposición de divulgarla de manera organizada, porque a pesar de que él lo hacía por los lugares por donde transitaba, no lo hacía de manera desorganizada, pues siempre llevaba folletos, siempre llevaba hojas sueltas, siempre había como una dirección donde dirigirse a él quien tenía preguntas, es decir, era muy organizado con la divulgación que realizaba. Entonces eso fue como creando un auge que logra su mayor auge, su mayor punto de altura, por decirlo así, en 1884. Entonces, él es el que se propone hacer estas divulgaciones organizadas. Vale, mil gracias. Hay otra preguntita que dice, ¿podríamos decir que todos los médicos asistidos espiritualmente, que asisten espiritualmente a sus pacientes, tienen que ser medium? Joaquín Calvo Mendivil nunca se describió como medium, sin embargo, Ricardo de la Parra sí. Entonces creo que hay un poco de todo, ¿no? Médicos que eran asistidos por otros espíritus médicos de otras épocas, y médicos que eran inspirados a través de su conocimiento y su dedicación. Entonces había un poco de todo, no necesariamente tenían que ser mediums para ser asistidos. Sabemos que siempre nos acompañan y cuando hay esa disposición, pues estamos, digamos, asistidos, orientados
y potencializados por esa compañía para que la labor sea más fructífera. Vale, no, la verdad, muchas gracias por compartirnos todas las indagaciones que has venido realizando, que nos nutren muchísimo. Invitamos en otras, digamos que conferencias, estás muy bienvenido. Y bueno, para cerrar, queremos recordarles a todos que el próximo martes 9 tenemos la conferencia La inteligencia y la salud, por el psicólogo Ubaldo Rodríguez, también integrante de la AME. Entonces, nada, mil gracias a Jorge Mario y a todas las personas que se conectan con nosotros los martes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Feliz noche.